Hola a todos, bienvenidos. Esta es la edición número 12 del Congreso de Interfaces. Mi nombre es Pamela Márquez y vamos a dar comienzo a la Comisión de Pedagogía e Investigación Disciplinar H. El Congreso de Interfaces es un espacio en los que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Así que para mí es un placer estar acá junto con ustedes. Vamos a dar comienzo a la primera expositora del día de hoy. Le pido a los expositores que se presenten brevemente y que cuenten también desde dónde están. Bienvenida, Cintia Carbone. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en psicopedagogía, mi nombre es Silvia Carbone, soy de la zona de Morón, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, en esta oportunidad realicé un proyecto sobre el mal uso de las pantallas, sobre todo en niños. No sé si el mal uso, sino que bueno, por ahí el uso excesivo, más que nada, ¿no? Porque si bien lo digital está bueno, digamos que el uso excesivo me pareció importante marcarlo porque, bueno, trae consecuencias cognitivas y oftalmológicas. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. A ver, vamos. Dame un segundito. Ah, se salió. Bien, mientras Cintia ahí logra Sí, compartir la perdón, se pantalla, cerró y no la podía abrir. no hay problema. Esperamos unos segunditos. Les Sí, quería decir disculpen. también a todas las personas que están exponiendo que Interfaces es un lugar donde se generan muchas redes, donde ustedes pueden también conocer colegas de otros países, de otras provincias, y que es interesante que siempre que puedan dejen sus contactos en el chat, así están, bueno, justamente pueden estar en contacto. Cintia, ¿pudiste resolver eso? ¿Preferís que pasemos al siguiente expositor? Sí, ya está. El tema, Genial. para, que no me deja abrir el Zoom. No sé por qué. Bueno, si querés, damos paso a Filippi, que es el siguiente Dale. expositor, así vos lo podés preparar bien. Sí, Entonces, disculpa, que se cerró todo solo, no sé, recién probamos, chequeamos y puede estaba pasar, bárbaro. no hay problema, Cosa que no hay pueden problema, fallar. puede pasar. Gracias. Filippi, ¿estás por ahí? Oi, Filippi, bem-vindo. Ahora sí. Marina, Filippi, ahí está. Sí, estaba presente. Alessandro. Ay, perdón, puse compartir, pero fue sin querer. Alessandro, ¿você está me ouvindo? Bien, entonces, Noelia Gómez, ¿estás preparada? ¿Podemos seguir con vos? Sí, recién le decía a quien nos estaba recibiendo en la sala que expondría Julia Uteda, que somos del mismo equipo. Bueno. Yo, Julia, Cristina y Hugo Baigorria del mismo equipo del trabajo. Perfecto, Julia, entonces te escuchamos. Ustedes se van a distribuir los 10 minutos, Marina les va a levantar la mano. Bueno, voy a presentar al equipo, presentamos nosotros. Bueno, está la profesora Cristina, la profesora Noelia, el profesor Hugo y yo, Julia. Nosotros somos de la provincia de San Luis. Estamos presentando este trabajo que se realizó con estudiantes residentes y practicantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, y nosotros somos profesores de la cátedra de la Práctica 4 y de la Residencia Pedagógica. ¿Sí? Nuestra ponencia se llama Al volver la vista atrás, y tiene que ver justamente con estas reflexiones que pueden hacer los estudiantes, practicantes y residentes sobre sus propias prácticas docentes. ¿Sí?
La sede de la universidad en la que nosotros trabajamos se encuentra en la ciudad de Justo Daract, de la provincia de San Luis. Voy a pasar a compartir pantalla, espero que salga bien. A ver, ustedes, alguno me dice si están viendo. Y todavía no se ve, pero yo te aviso, se está cargando. A ver si la tecnología hoy colabora con nosotros. Bueno, todavía no la estamos viendo. Ah, porque yo lo estoy viendo, pero a ver cómo puedo hacer para que salga a ustedes. Ahí está, ahora sí, Ahora sí, ahora sí. bien. ¿Y ustedes ven la presentación completa? Porque yo también veo las imágenes del video de ustedes. Por eso les Sí, vemos pregunto. pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Ahí. Bueno, como les decía, nuestro trabajo se llama Al volver la vista atrás, reflexiones tras el paso por los espacios de la práctica docente. ¿Sí? A ver si me acompaña la presentación y pasa a la siguiente parte. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Ya se ve la segunda diapositiva. Ah, bien, muy bien. Bueno, nosotros el trabajo que presentamos tiene que ver justamente con retomar este concepto de la experiencia que tienen los estudiantes residentes de los espacios de la práctica 4 y de la residencia pedagógica, eso que ellos han vivido, sus experiencias, las huellas, las transformaciones que han podido ir vivenciando en este proceso. Y lo que nosotros nos propusimos fue recuperar de la voz de ellos y de sus propias palabras cómo habían sido estas vivencias, ¿sí? Por ahí preguntarles un poco, consultarles sobre con los temores, las incertidumbres y las inseguridades con las que ingresan a la escuela, con las que ingresan ese primer día al aula, a conocer a su grupo de estudiantes, a conocer a su seño coformadora, ¿sí? También indagamos sobre cómo construyeron el vínculo con las docentes coformadoras, cómo construyeron el vínculo con sus estudiantes y cuáles son las características del rol docente o como futuros docentes que ellos sienten que son las características que más pusieron en juego tanto en el aula como en la escuela, ¿sí? Porque les contamos que no solamente ellos dan clases, sino que también realizan diversas tareas de todo lo que sucede dentro de la escuela, preparan actos, participan de las veladas de fin de año, participan si se realizan reuniones con tutores, están en todo lo que implica, digamos, la organización, la parte administrativa de la escuela, ¿sí? Además de esa tarea propiamente pedagógica que es la de dar clases. Ellos realizan una práctica y una residencia de modo anual, así que están todo el año, o casi todo el año, en la escuela, realizando estas prácticas, y allí es que ellos conocen a lo que es su maestra o su seño coformadora, ¿sí? Que es la seño que antes de que ellos ingresen estaba a cargo del curso y es quien los acompaña en la planificación de sus clases, está ahí en el aula con ellos en el día a día, ¿sí? Y también a su grupo de estudiantes, que puede ser de primer a sexto grado de la escuela primaria. Bueno, indagamos con qué miedos, incertidumbres, temores iniciaron esta etapa y si luego, una vez que ingresaron a las escuelas y a las aulas, estos miedos se fueron disipando. Indagamos también cómo construyeron el vínculo con la docente coformadora, qué sienten que han aprendido de ella, qué sienten también que han aprendido de sus estudiantes, cómo construyeron el vínculo con sus estudiantes, y qué características de esto del ser docente pusieron en juego en la escuela y en el aula. Nosotros indagamos sobre la experiencia de 8 de nuestros estudiantes de la residencia y de la práctica 4, ¿sí?
Y lo que surgió sobre esta primera categoría de temores, incertidumbres e inseguridades tiene que ver con no conocer la escuela, ¿sí? Ellos ingresan a una escuela que muchas veces no la conocen, no tienen experiencia previa. Pasar tiempo frente al aula, esa responsabilidad de ser quien dirige, quien conduce a los estudiantes frente al aula, entonces esa responsabilidad que de pronto tienen, que no es poca porque además trabajan con niños, detrás de esos niños están las familias, los tutores, ¿sí? Y toda la responsabilidad también de responder a la escuela en la que están insertos, a esa institución y también a la universidad, ¿sí? Que cada institución tiene sus demandas. La complejidad de los contenidos a enseñar, porque si bien nuestros estudiantes llegan a cuarto año a hacer estas prácticas y estas residencias, y han cursado las didácticas y las didácticas específicas de los espacios y demás, es la primera vez que se van a encontrar frente al aula, siendo responsables del aula, y teniendo esta complejidad de enseñar contenidos, ¿sí? Y ellos mismos muchas veces cuentan y relatan que una cosa es estudiarlo en la universidad y otra muy diferente, ¿sí? Es llevar ese contenido al aula y tener que enseñarlo, tener que realizar esa transposición didáctica. Bien. Otro de los temores y de las inseguridades o incertidumbres con las que se encuentra tiene que ver con el vínculo con los estudiantes y con el vínculo con la docente coformadora, ¿sí? El vínculo con los estudiantes en cuanto a esto, bueno, cómo me van a recibir, me voy a sentir integrado, qué van a pensar de mí respecto al asigno titular del aula, bueno, nos vamos a caer bien, cómo yo voy a poder estar a la altura de responder a sus demandas, y el vínculo con la docente coformadora, que también muchas veces genera estos temores, en cuanto, bueno, ellos son un agente externo, digamos, que llegan a la escuela a ocupar un rol y un espacio muy importante, y bueno, esto, la seño coformadora me dará el lugar, me dará el espacio, se sentirá cómoda conmigo, podremos hacer fluir la comunicación y demás. En cuanto al vínculo con las docentes coformadoras, ellos una vez que ya transitaron este espacio y que vuelven esta mirada hacia la experiencia ya vivida, hablan de que lo que consideran y lo que sienten como positivo en la construcción del vínculo tiene que ver con el diálogo, con los puntos de encuentro, con poder generar y construir estos puntos de encuentro en el espacio y en el tiempo de la escuela, la sala de maestros, los recreos, poder encontrarse y conversar, charlar de sus vivencias, de cómo se están sintiendo, conceder un lugar mutuamente, el practicante, el residente, cederle el lugar a la seño titular y la seño titular también brindar ese espacio, con las enseñanzas que las maestras coformadoras les dejan, con la presencia y la predisposición, porque son dos docentes compartiendo el mismo espacio, el saber pedir ayuda de parte de ellos y el saber esperar también, ¿no? La construcción de ese vínculo. En cuanto al vínculo con los estudiantes, acá es donde más ítems tenemos porque hablan de emoción, de encuentro, de reconocimiento, de abrazos, de alegría, de prestar atención, escuchar, resolver dificultades y aprender de los errores. Casi todos los ítems que aparecen cuando indagamos sobre este tema tienen que ver con esto, ¿no? Con la emoción, con el amor, los recuerdan con mucho cariño, se recuerdan con mucho cariño mutuamente. Y finalmente, sobre estas características del rol docente, que ellos sienten que ponen en juego cuando están en el aula y en la escuela, tiene que ver con hablar el mismo idioma que los chicos, que sus estudiantes, con la innovación, con saber escuchar y mirar atentamente, con la empatía, con abrir esos espacios para conversar y compartir inquietudes, con el deseo de enseñar y con el deseo de guiar y acompañar. Bien. Bien, hasta acá nuestra ponencia. Muchas gracias, agradecemos la atención y el This meeting is espacio. being recorded.
Bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Si hay preguntas, las pueden dejar en el chat para leerlas después para su colega. Vamos a ver ahora si Cintia consiguió ajustar ahí su computadora para poder compartir la pantalla. Espero que sí. Ahora voy a probar. Noelia, perdón, Noelia, no, ahí está, pedimos que dejes de, Yo Julia. espero que sí. A ver, A ¿puse ver, compartir pantalla o no? vamos a Acá está. intentarlo. Espera. Ahí está. A ver, yo te aviso cuando la estemos viendo. Dale. Ahí ya se empezó a compartir, está en negro. Perfecto. Ahora Bien. tenés que poner solo la presentación, ¿no? Abajo, Sí. pantalla completa. Quiero cerrar esto. Sí, no sé por qué no se abre como se abrió cuando estábamos practicando. Eso es lo que no entiendo. No hay problema. Ya va. Te lo cerramos. Y ahora hay que poner pantalla completa. Y ahí abajo, muy Voy a bien. apretar acá. Ahí estamos. Y después tenía que apretar acá. Perfecto, ahí ya lo vemos súper bien. Se ve Disculpa, bien porque yo lo veo chiquito, entonces no sé. yo lo veo pantalla completa. Ah, perfecto, entonces. Vamos a Marina, correr ¿vos esto. Sí, vemos con la diapositiva siguiente al lado, pero si lo querés presentar así no hay problema y si no lo puedo arriba puedes seleccionar. Sí, lo que pasa que no me aparece como un cartelito. A ver si Si no te deja, continuamos así. no me Se ve deja. bien Así igual. que, bueno, yo acá de título le puse el mal uso de pantalla en los niños, pero en realidad sería el uso prolongado, porque no es que está mal. Después de que lo terminé me di cuenta, ¿no? No es que está mal, sino que, bueno, como que el uso excesivo trae consecuencias. A ver si se pasa a la siguiente. Ahí está. Bueno, em, estamos en una era donde usamos muchas tablets, donde usamos televisión, donde usamos videojuegos, smartphone, que es preocupante, ya que puede traer, eh, sobre todo en niños, ¿no? Digo porque he visto muchos casos donde el uso es muy prolongado. Esto, bueno, empezó a notarse mucho en la pandemia, donde las clases eran virtuales y bueno, el uso era más habitual, más excesivo. Por supuesto que antes de la pandemia también estaba la problemática, que puede traer consecuencias en la salud visual de los niños y también en el desarrollo cognitivo. Bueno, algunos estudios muestran que están frente a pantalla quizás entre 4 y 6 horas, a veces más, muchas veces sin supervisión de lo que están viendo, eh, bueno, eh, por el acelere que hay en el día, porque siempre, bueno, mamá y papá están trabajando, los niños por ahí llegan del colegio eh, y agarran el celular o la tablet o miran muchas horas de televisión. Bueno, eso pasa mucho. Las principales consecuencias oftalmológicas se pueden deber a una fatiga visual digital, ya que están en una prolongada exposición a la pantalla. Esto manifiesta una visión borrosa, dolores de cabeza, dificultades después para enfocar cuando giran la vista para ver otra cosa, sequedad ocular que se produce porque al parpadear menos se produce una sequedad ocular, que esto, bueno, provoca irritación y molestias en los ojos. También se ha desarrollado a un aumento de la miopía por el uso de las pantallas. Dice, en los estudios dice que especialmente, bueno, en los entornos urbanos, donde la exposición a la luz natural es como muy limitada, como lo que no se fomenta tanto eh, hacer actividades al aire libre. También está el estrés ocular, que es la constante necesidad de enfocar en objetos cercanos, como las pantallas. Bueno, puede llevar a un estrés ocular prolongado afectado por la salud visual esto es a largo plazo, pero se produce un estrés ocular. Cuando el niño está frente a la pantalla por muchas horas y luego quiere ver otro objeto, otra cosa, eh, va a tener molestias y a un nivel prolongado va a tener otro tipo de consecuencias.
Después lo que tiene que ver con las consecuencias cognitivas eh, por el exceso de las pantallas, hay déficit de atención, que bueno, no logran concentrarse en una actividad, tienen problemas del sueño porque al ver eh, muchas veces cuando ven YouTube o cuando ven muchos videos seguidos que por lo general van pasando de videos en videos, estos después les cuesta conciliar el sueño porque quizás muchas veces lo que he visto es que tienen pesadillas sobre eso que han visto, porque a veces ven videos por ahí de terror o cosas así, y les cuesta conciliar el sueño, no duermen bien, y eso es fundamental, que puedan dormir. El dormir es fundamental, porque eso después tiene que ver con el desarrollo de, de las actividades durante el día. El rendimiento académico disminuido, ya que no logran concentrarse en las tareas. El impacto en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales también, ya que al estar frente a una pantalla se aíslan de sus pares, el desarrollo del lenguaje es otro, y bueno, esto trae consecuencias en lo que tiene que ver con el rendimiento académico, en lo que tiene que ver con el desarrollo social, con hacer amistades, con el vínculo, también con el vínculo interfamiliar, no solamente fuera de la familia, sino o en el ámbito escolar o en el ámbito de un club o de un parque. Eh, bueno, se ha visto en varios estudios que se resalta muchísimo el aumento significativo en lo que tiene que ver con la parte de la salud visual, de la salud cognitiva, y se resalta mucho la importancia de reducir eh, eh, un poco el uso de eh, la, digamos, los aparatos electrónicos. No es que es algo negativo, sino que además de, además de que usen aparatos electrónicos, hay que limitarles el tiempo en pantalla, que eso, poner los límites es muy importante. Fomentar las actividades al aire libre, ir a los parques, ir a hacer otra actividad que no tenga que ver solamente con ver la televisión o jugar un jueguito en la tablet. El uso de filtros es muy importante porque la pantalla azul que transmiten las computadoras, que transmiten las tablets, afecta muchísimo la visión. Cuando los chicos usan lentes, cuando cuando les recetan los lentes y los van a hacer, les tienen que decir a la persona que trabaja en la óptica que les pongan un protector que es para la pantalla azul, eso es muy importante también. Y la supervisión de los contenidos también es muy importante. Hay ciertas cosas que los chicos no tienen por qué ver a su edad, y eso se puede bloquear y hay un montón de formas de que ellos puedan ver lo que los papás le permiten ver. Hay aplicaciones que se pueden poner para vigilar lo que están viendo, y eso también es muy importante. Y sobre todo limitar eh, el uso. Bueno, como dije antes, fomentar otras cosas como leer libros, como practicar deporte, como participar, puede ser participar también de actividades artísticas, de pintar, de hacer cosas con manualidades, qué sé yo, armar con bloques o hacer otro tipo de cosas que lo saquen un poco de lo que tiene que ver con la tecnología que en este momento se usa muchísimo porque la usan para estudiar, la usan para distraerse, es como que todo el tiempo lo digital, lo electrónico está. Ya, nosotros como adultos también usamos para trabajar el celular, estamos muchas horas con el celular o con la computadora. ¿Por qué? Porque, bueno, porque trabajamos, porque también nos distraemos con ese tipo de cosas y quizá no nos damos cuenta de lo importante que es también nosotros dar un ejemplo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, equilibrar estos espacios es muy difícil. O sea, yo lo cuento así muy lindo, pero es muy difícil porque obviamente estamos en un momento donde estamos con un aceleramiento de hacer un montón de cosas. Los papás por lo general trabajan los dos, los chicos se aburren, entonces bueno, uno busca también
está bien, te doy la tablet un ratito, pero claro, al uno estar haciendo otra cosa, no tiene tiempo por ahí de ver qué están viendo. Entonces es fundamental tratar de tomarse el tiempo de limitarle el tiempo de ver qué están viendo, porque también existe el ciber grooming, existe un montón de cosas que son peligrosas para ellos, porque ellos, por ejemplo, hay casos donde están jugando un videojuego, como por ejemplo el Roblox, y pueden estar chateando con gente que no tiene ni idea de quién es. O sea, no solamente la salud visual y los problemas cognitivos que puedan tener, sino también, ya más allá, el tema de que pueden estar hablando con un adulto y ellos no saberlo. Eso también es peligroso, porque uno no tiene en cuenta esas cosas. Me ha pasado con una sobrinita que la mamá se dio cuenta que la nena estaba hablando con alguien desconocido en un videojuego. Claro, uno como no tiene conocimiento de esas cosas, le pueden jugar online, entonces encima la nena le contaba, claro, inocentemente le contaba su nombre, dónde estudiaba y un montón de cosas, porque estaba hablando con alguien que ella creía que era un par. No tenés idea quién está del otro lado de la pantalla. Así que eso también es un punto muy fundamental. Si bien hay cosas buenas que tienen que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial y con un montón de cosas nuevas que hay cosas malas que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, en mi caso que soy psicopedagoga, la parte cognitiva, ¿no? Pero me pareció importante también que los papás tengan en cuenta la parte de la salud visual y esta parte que tiene que ver con eh, los, los peligros que puede haber detrás de un videojuego. Que si pueden limitarlo a que juegue online o que hable con otra persona sería mucho mejor, a menos, bueno, que estés jugando con un primo o con un familiar o con algún amiguito del colegio que se corrobore que es esa persona, ¿no? Eh, Así que Listo, me perdón, pareció se cumplió importante. el tiempo. Si querés ir cerrando Sí, la presentación. no, fundamentalmente eso, los tres puntos principales. Fomentar actividades al aire libre, otras actividades que no tengan que ver con lo digital, tener mucho cuidado con lo que ven, tratar de uno administrarle los tiempos y los contenidos, y bueno, y pedir ayuda. Pueden pedir ayuda también para poder ver cómo ayudar a sus hijos y cómo también limitarse uno a no estar tanto tiempo con, con lo digital, no tomarse el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas ¿Me puedo gracias, compartir? Cintia. Súper interesante Ahí lo que está, nos ¿no? traes, porque no solamente Muchas le gracias. pasa a los niños, sino que nos pasa a todos, ¿no? Exacto, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Bueno, lo vamos a tratar de debatir si nos queda un tiempito en el final. Vamos a dar paso ahora sí a Alessandro Filippi. Alessandro, ¿vos estás vendo? Puede ligar a cámara y un micrófono. Bien, Marina, si vos le querés hablar por privado, a ver qué está Sí, sucediendo por ahí, algún problema de conexión, dale. vamos a seguir con Flavia Ocampo. Flavia, ¿estás con el micrófono? Ahí está, ahora Ahí sí. está, ahí está. Hola, buenas tardes. Yo soy Flavia Ocampos. Bueno, me recibí hace poquito de licenciada en enseñanza de las ciencias biológicas y la ponencia que voy a presentar tiene que ver con mi trabajo de, a ver, no sé si se llega no. Eh, mi trabajo final para justamente recibirme. A ver si puedo compartir. Yo te aviso, Flavia, cuando lo vemos. esto. Ahí, Ahí ya se empezó a compartir. Todavía yo lo veo en todo negro, pero ya se va a cargar. ahí. Esperamos unos segunditos más. Yo creo que está cargando, ¿no, Marina? Sí, exacto. Ah, Ahora lo vemos. Perfecto. cuando quieras, puedes comenzar. Se ve la pantalla, a ver si lo paso a pantalla, no completa, no. ¿Se ve bien ahí? Lo ¿Querés? vemos bien. Igual se Porque, ve bien. claro, no está en pantalla. Bueno, mi trabajo trata sobre el manejo de las emociones en el aprendizaje de los contenidos biológicos.
está reducido a docentes del distrito al cual pertenezco, que es de Esteban Echeverría. El problema que me planteé es, a ver si, pará. No logro ver para cambiar, bueno, a ver si lo puedo hacer de ahí. ¿Se cambia? No, no. Estamos viendo la portada. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. tengo que ir cambiando diapositiva a diapositiva. Bueno, ¿qué influencia tienen las emociones específicamente en la enseñanza y aprendizaje de los contenidos biológicos? En la cuestión de las emociones, en realidad en Argentina, eh, se enfoca más en la dimensión cognitiva más que en la dimensión emocional. Y bueno, en los antecedentes que tenemos acá sobre las leyes de educación emocional en Argentina, actualmente tenemos 5 provincias que la educación emocional ya es ley. En la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones, Chaco, Tucumán y la última provincia en Jujuy. El objetivo de la investigación, de mi trabajo, es saber qué impacto tienen las emociones en cuanto a en el nivel secundario, en cuanto a los contenidos de las ciencias biológicas, ¿no? Y los objetivos específicos fueron, bueno, saber qué papel juegan las emociones, conocer qué contenidos se relacionan más específicamente o que traspasan en contenidos biológicos, que tienen mayor permeabilidad en cuanto a aplicar la enseñanza en las emociones. Y saber esto de la capacitación docente, si estamos capacitados para trabajar con las emociones. Entonces, tomó una muestra de docentes de Esteban Echeverría, de escuelas públicas y privadas de nuestro distrito, esto es Buenos Aires, ¿sí? Bueno, y de esa muestra, los distritos aledaños también, La Matanza, Ezeiza, Los de Zamora, Almirante Brown, Presidente Perón, pero solamente me quedé con el distrito de Esteban Echeverría. Del total de la muestra, el 75,9 era de escuelas públicas, ¿sí? Y lo que hice es trabajar con el enfoque mixto. Bueno, el enfoque mixto en la metodología de trabajo es en cuanto a lo que es la fase cuantitativa, lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo haciendo encuestas a los docentes de Esteban Echeverría, y lo cualitativo en cuanto a ciertas entrevistas. Las entrevistas en profundidad se le hicieron a 6 docentes para aquellos datos obtenidos a partir de las otras encuestas, profundizar en determinados conceptos, ¿sí? A ver. Y lo que tiene este trabajo es que lo que hice es aplicar un programa que se llama En Vivo, que lo que hace es formar estas categorías de palabras, armar las categorías de palabras, uno puede elegir y automáticamente la frecuencia de las palabras las vuelve una nube de palabras o una asociación semántica o un conglomerado de palabras que permite analizar de otra manera el trabajo. Los resultados que, que obtuve, bueno, se le hicieron preguntas a los docentes sobre qué era para ellos la afectividad, teniendo en cuenta que la cuestión de los afectos, de los vínculos, como dice bien este autor, tienen una relación importante o podrían tener algo importante para los docentes en el aula y sobre todo junto a los contenidos biológicos. Perdón. Lo que se logró es ver que, por ejemplo, en esta nube de palabras, lo que podemos ver es cómo se relaciona más la afectividad, los docentes relacionan más la afectividad a el desempeño docente, más que la cuestión con los alumnos, o sea, el afecto desde los docentes más que de los alumnos. Y en cuanto a los entrevistados, porque lo que se hizo todo el tiempo es obtener datos de los entrevistados y de los encuestados. Entonces, eso se trabaja con el programa y armamos esta nube.
La afectividad también se les preguntó si esto era un obstáculo para el aprendizaje, y la mayoría de docentes encuentra que lo afectivo no es un obstáculo. También se les preguntó en cuanto a la relación con las problemáticas del alumno, o sea, si esto iba en detrimento, o sea, prestar la atención a la cuestión del afecto, si iba en detrimento de las cuestiones como, por ejemplo, la violencia, los problemas cognitivos, el vínculo entre pares, la carencia de afecto y demás. Y lo que se logró es obtener, bueno, una separación de que hay cuestiones como el entorno del alumno y el entorno y el alumno que están fuera de lo que tiene que ver con la afectividad y que no van en detrimento, o sea, esto del afecto en el vínculo con el alumno, no va en detrimento de lo, digamos, el trabajo en sí en la materia, ¿no? Después también lo que se hizo es si lo afectivo era una condición necesaria para que las enseñanzas tengan lugar, se les preguntó si era para generar relaciones y acuerdos con los alumnos, entre otros, para sostener el trabajo cotidiano, o si era innecesario. Bueno, hay más o menos los porcentajes. Y como siempre se habla por ahí del amor docente, también esto se les preguntó el papel, qué papel cumple, perdón, este amor docente en la enseñanza. Si podría mejorar su desempeño, y bueno, los docentes decían, bueno, esto, que podría mejorar su desempeño o que es una competencia básica en su desempeño. Hay una pregunta que, bueno, las encuestas se basaron en una autora, Ana Abramovsky, y en esa autora, una de las preguntas que se hace es si que nosotros deberíamos querer a nuestros alumnos. El 96%, casi 96%, afirma que sí. Y bueno, entonces ahí está esta cuestión de la diferencia entre el afecto, el querer y el amor al alumno. A los entrevistados, al preguntarle en esta escala de afectividad en qué la ubicaría en su relación con los alumnos, ellos dijeron que más se refiere al afecto. Bueno, y en esa frecuencia de palabras se logró obtener esta nube, ¿no? Bien, también se les pregunta a los docentes cuáles son las emociones básicas que podríamos encontrar en el aula, y como emociones positivas se describió la alegría, la risa, el asombro, la fascinación, como emociones negativas, la frustración, la tristeza y el enojo. Y a los entrevistados, ellos detectaron que esta frustración eh, puede desencadenar en ira o tristeza, y estas a su vez en violencia o apatía. Eso es lo que identificaron en el aula. Esto muchos lo relacionaron con lo que se habla de la generación de cristal, que nosotros lo presentamos en el trabajo como la generación, la que estamos, de adolescentes que estamos trabajando, es una generación tardía de esta generación cristal. Y bueno, acá yo solo nombro dos autores, uno de ellos, bueno, Rojas Estapé y Domínguez de Mora, que, bueno, Rojas Estapé me hace acordar lo que dijo Cristina, el tema de las pantallas trabaja mucho, y también esta posibilidad de que no se, de estimular la atención y no poder lograr, ¿no? Bueno, me voy a ir adelantando porque, bueno, de todas las variables halladas, eh, las variables como características de los docentes, afecto, motivación, vínculo y amor docente, yo lo que hice es una dicotomía entre esas variables que hallé y qué características deberíamos tener los docentes eh, características para propiciar el aprendizaje. La dicotomía es aquellas variables que propician el aprendizaje en cuanto a las características, el afecto, la motivación, el vínculo y el amor docente. Y aquellas que dificultan el aprendizaje en cuanto a lo mismo, ¿no? También en lo que se encontró desde esta investigación, los contenidos biológicos que los docentes relacionan más a las emociones tienen que ver con la educación sexual integral, con la nutrición y la evolución. Y como para terminar,
bueno, pasé bastante, pero bueno. Eh, Como conclusión, la afectividad en el rol docente es, es como lo principal. Ahí se puede ver una construcción de un docente ideal, un docente no ideal, con unas determinadas características, la importancia de la capacitación docente sobre el manejo de las emociones que encontramos en el aula como positivas, como catalizadoras de la enseñanza, y las negativas que tienen un anclaje en el alumno hacia la frustración o la apatía que encontramos en el aula. Y esa frustración que llevaría a esto, a la ira y a la apatía, ¿no? Y los contenidos biológicos que más tienen permeabilidad, según lo que aducen los docentes, tanto encuestados como los docentes entrevistados, es los relacionados con la educación sexual integral, que también lo encontramos en el eje de la afectividad, ¿sí? Que se trabaja, todos los ejes que trabaja educación sexual integral, el de la afectividad. Todo obviamente relacionado muy con la parte que es inherente a las materias que yo doy como profe de naturales y como licenciada en enseñanza de las ciencias biológicas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante, ya hay comentarios en el chat, así que vamos a intentar después tener un espacio para que nos puedas contar un poquito más. Y por También supuesto, súper como dejo recomiendo de... a Marian Estapé, que la nombraste, creo que Sí, para Cintia, que estuvo hablando de las pantallas, si no tal conoces a cual. Marian, la puede empezar a investigar. Tiene muchísimo material en internet totalmente gratis. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a seguir con Ana Silvia Barrenti. Ana Silvia, bienvenida. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal a todos? Comparto entonces. Sí. Te aviso cuando lo estemos viendo. Ahí está, perfecto. Te escuchamos. Bárbaro. Bueno, entonces doy inicio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana, pero me dicen Polina. Primero, bueno, muchas gracias por el espacio brindado que da lugar para compartir motivaciones y preocupaciones que hemos visto en las presentaciones anteriores que se van entrelazando. Mi intención es invitarlo a probar las prácticas o quizás pensar otras nuevas a partir de la propuesta que voy a presentar. Para dar marco a esta propuesta, bueno, la misma está situada en una escuela privada de nivel secundario en Cava, ciclo superior, dentro de la especialidad de diseño, donde soy docente desde el 2003 y donde participo del equipo de dirección desde el 2019. Les comparto este interrogante. ¿Es la escuela una caja de resonancia de la sociedad? Creamos cultura en un contexto que a su vez nos define. Desde lo personal, bueno, nací en Buenos Aires en 1971, provengo de una cultura del no te metas, que ha evolucionado hacia un individualismo de sálvese quien pueda. Es por eso que desde hace un tiempo, como diseñadora y educadora, me pregunto qué país queremos construir juntos. Creo que la educación secundaria es clave para guiar a los adolescentes en su desarrollo personal y social, formándolos como sujetos éticos para que al egresar sean actores sociales activos que promuevan una sociedad emocionalmente sana, valorando y ampliando nuestro entorno en lugar de limitarlo. Tomando este objetivo puntual, bueno, la propuesta de intervención plantea un cambio profundo de mirada acerca de cómo o bien desde dónde transferir los saberes para que estos se transformen en competencias, que es el saber en acción, promoviendo un paradigma humanista que incentive la integración cultural de las dimensiones ser, estar, hacer, ante el desafío de educar en la vida y no para la vida, impulsando desde el inicio nuestra propia transformación, ya que no se puede enseñar lo que no se es.
Como todo proyecto de diseño, comienza con una investigación situada, implementando entrevistas efectuadas a 15 docentes y un equipo de 25 adultos y encuestas de estudiantes de las 3 cohortes. Ambos instrumentos presentan 3 secciones, que son las que podemos ver en el sector arriba de la tabla, organizadas en ejes a valorar desde una mirada individual y diferente de cada grupo a interpelar, siendo estos grupos los docentes y los estudiantes. El objetivo es articular la información haciendo foco en su convergencia para descubrir y comprender qué hace falta hacer para cumplir el objetivo propuesto. A partir de estos datos analizados, organizo esta propuesta en 3 fases. La 1 y la 3, bueno, hacen foco en el equipo docente, mientras que la 1 es el inicio, bueno, que da inicio a esta transformación propuesta, y la 3 siendo el cierre que promueve una evaluación sostenida de los resultados alcanzados, proponiendo adoptar esta fase como un hábito, ¿sí? Porque el ciclo de transferencia del aprendizaje entre el educador y el estudiante no se detiene, es un ciclo que, a mi criterio, debe permanecer vital, dinámico, en una transformación sostenida. La fase 2 hace foco en trabajar junto con la cohorte de tercer año rediseñando el currículum. Este nuevo proyecto educativo busca ayudar a los estudiantes a conectar sus trayectos escolares con su proyecto de vida, para que descubran y conozcan sus intereses. Bueno, voy a explicar brevemente las 3 fases. Comenzamos con la fase 1, donde en realidad se organizan reuniones con el equipo en el inicio del ciclo escolar para diseñar la cartografía de la especialidad. El equipo docente es convocado a encuentros donde el objetivo es nutrir ese entorno de aprendizaje propio y reflexionar colectivamente sobre la noción del educador y del estudiante en el rol escolar individual al ser parte cada uno de la cultura escolar. El resultado tangible es una especie de mapa conceptual con criterios preelaborados, evidenciando modos de enseñar que promuevan la transferencia del aprendizaje significativo en vínculo con los proyectos de vida de cada estudiante, en este caso, bueno, de diseño. Llegamos a la fase 2, donde se plantea, ¿no?, el rediseño del programa, de lo que sería el primer año de la especialidad, con un enfoque en aprendizaje basado en proyectos, ABP, alineando competencias y saberes para abordar problemas significativos que conecten, como habíamos mencionado antes, los intereses de los estudiantes con el mundo real como una estrategia de aprendizaje. La implementación del ABP requiere reestructurar saberes transferidos de cada materia. Nosotros podemos ver acá en este sector de la diapo abajo las materias que forman parte del primer año de la especialidad, trabajando lo interdisciplinario, al diseñar de forma articulada etapas, objetivos y tareas que desarrollarán de forma progresiva las competencias claves. Estas jornadas están pensadas, bueno, para que el equipo de tercer año rediseñe este currículum y en esta instancia mi foco hizo, bueno, plantear como ciertos pasos, que bueno, acá hay una especie de síntesis, ¿no?, de los pasos. Polina, creo que perdimos la conexión. Marina, vos La estás... mirada sobre la evaluación. Bien. Ana, ¿nos escuchás? Sí. Ah, perfecto, porque se había trabado la señal. Ah, Si querés, sí, acá me Repetís avisa que apagar es solamente el tu último. cámara inestable. y damos prioridad al micrófono. Dale, cierro acá. No, Vuelvo a la... repetir solamente la última parte que fue la que se cortó, lo demás se escuchó bárbaro. Perfecto, bien. Entonces, a partir de este plan que yo tenía, digamos, programado, me interesa destacar solamente la mirada sobre un rol nuevo como educador, siendo facilitador, y sobre todo entender que la evaluación es formativa, justamente para, bueno, trabajar estas competencias. Pasamos a la fase 3,
que busca visibilizar una estrategia que dé respuesta al desafío planteado desde la cultura del vínculo. Esta fase plantea organizar reuniones breves, pero sostenidas, tiempo, que den lugar a un diálogo sensible, pero estratégico de parte del equipo de profesores para comprender de forma constante lo que es la noción del estudiante, que se va transformando, ¿sí? La idea es promover un espacio donde coexistan miradas que nos permitan interrogarnos, analizar, implementar mecanismos que aprecien y validen el vínculo entre profes y estudiantes en el hacer diario durante los procesos de formación. El indicador que da muestras de esta transformación de los actores es la propia cultura escolar, creada a partir de lo que pasa en las aulas cuando hacemos cosas juntos, así como en los recreos, así cuando visibilizamos resultados obtenidos durante este propio recorrido escolar, o bien cuando conocemos los recorridos de los egresados que retornan para contarnos, ¿no?, su experiencia. Ante el interrogante inicial, pienso que como educadores somos aprendices eternos y desde esta perspectiva creamos un espacio educativo significativo que busca, sinceramente, transformar la sociedad, pero soy consciente que el aprendizaje, bueno, va mucho más allá de la escuela, porque en realidad, bueno, constantemente enseñamos valores y formas de relacionarnos, ¿no?, en la vida. Por esto mismo es fundamental acompañar a los adolescentes en esta etapa de descubrimiento propio para que salgan a vivir su vida y no a ganarse la vida, como menciona Carlos Escliar. Entonces, acá nuevamente este interrogante inicial continúa su transformación para convocarnos a todos, ¿no? Es el interrogante que aparece en el sector inferior, porque, bueno, como siempre, estamos todos en red. Bueno, acá fue la presentación. Muchas gracias a todos. Súper interesante, Polina. Los invito a que dejen preguntas o comentarios para el final en el chat. Vamos a darle paso ahora sí a Alessandro Filippi. Ya te vemos. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sí. Certo. Bom, vou começar então minha apresentação, vou colocar o cronômetro aqui para manter o tempo. Boa tarde a todos e todas. Eu optei por fazer minha apresentação em português, falar um pouco mais devagar para que todo mundo consiga entender. A apresentação que eu vou fazer hoje se chama O que eu vou ser quando me formar em publicidade, cartografia do porvir profissional. Então, eu falo do Brasil, de uma universidade aqui do sul do Brasil, né? Somos vizinhos da Argentina. E sou doutorando, estudante de doutorado em comunicação. E essa pesquisa é financiada pela CAPES Brasil, que é o órgão de financiamento de bolsas que existe aqui no Brasil para que a gente consiga fazer os cursos de pós-graduação. Eu falo da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Brasil. Então, o presente texto, ele apresenta uma cartografia sobre relatos de estudantes ingressantes no curso de ensino superior em publicidade de uma universidade pública aqui no Brasil. Então, essa atividade, ela foi desenvolvida durante a pandemia, onde eu fui professor da Universidade Federal do Mato Grosso, e no meu período, né, como docente substituto, que é uma modalidade de vínculo provisório, né, esse vínculo trabalhista provisório, eu ministrei diversas disciplinas e uma delas, então, se chamava Fundamentos da Publicidade e da Propaganda, onde, então, eu apliquei essa atividade e hoje eu compartilho algumas das principais ideias que a gente coletou, né, a partir dessa pergunta, o que eu vou me formar quando me formar em, né, o que eu vou ser quando me formar em publicidade e propaganda. Então, essa é a Universidade Federal de Mato Grosso,
onde foi aplicada essa pesquisa, né, essa atividade. E para vocês terem uma noção de espaço, né, eu trouxe aqui o mapa, né, da América Latina, e nós vemos aqui a cidade de Joinville, onde eu residia na época, e a Universidade de Mato Grosso, que fica no estado de Mato Grosso. Então, de avião, nós temos aí, em média, 2 horas de distância entre as duas cidades. Então, só trouxe para a gente se localizar em termos cartográficos, né? Onde que nós estamos localizados. E aí, de onde partimos, né? Adaptações necessárias. Então, todas as disciplinas foram ministradas de forma remota, de forma online, por conta da pandemia, aqui no Brasil e no mundo todo. A gente precisou desse isolamento social e o que necessitou, então, dessas adaptações. Então, todas as atividades, orientações, aulas, conversas com os estudantes, todas elas foram mediadas pelas tecnologias e, inclusive, as atividades, né? Essa atividade que eu estou apresentando hoje. Então, essas eram algumas das disciplinas que eu ministrava, então, com destaque a disciplina de Fundamentos da Publicidade e Propaganda, Planejamento de Marketing, Marketing Digital, Campanha Publicitária, Gestão de Redes Sociais. Nesse semestre, né, no segundo semestre do ano de 2020, e no primeiro semestre do ano de 2021, segui com as 3 primeiras e mudou também para empreendedorismo, inovação e gestão de marcas. Então, ao todo foram 10 disciplinas e essa atividade, né, eu ministrei tanto no semestre de 2020 quanto no semestre de 2021. E aí, como que nós organizamos metodologicamente esse estudo? Então, por meio de 18 textos resultantes da atividade desenvolvida na disciplina de Fundamentos de Publicidade e Propaganda, os estudantes, então, foram desafiados, no final dessa disciplina, a responderem o questionamento: o que eu vou ser quando me formar em publicidade? E aqui, então, a gente apresenta uma análise cartográfica do conteúdo apresentado por meio do mapeamento através de platôs. Então, eu utilizo a metodologia da cartografia para justamente entender quais são essas zonas de intensidade, né, de conteúdos latentes sobre determinada temática. Obviamente, né, os estudantes autorizaram, né, eu utilizar esses dados, então foi feita uma conferência para os 18 textos e todos, né, concordaram com a gente trabalhar com esses resultados. Obviamente que nenhum estudante é identificado na pesquisa, apenas o conteúdo que eles trouxeram em relação a essa pergunta, que direcionou a atividade. Em termos metodológicos ainda, o que é a cartografia? Então, o autor Costa elabora uma cartografia da cartografia nas obras de Deleuze e Guattari. Então, a cartografia ela é originária desses dois autores, tanto Deleuze quanto Guattari, e acentua, sublinha que o percurso cartográfico faz um furo nos procedimentos e protocolos positivistas e narrados tradicionalmente como neutros, pertencente então a essa grande lógica da ciência moderna. A cartografia não se limita a pensar e agir sobre o campo, mas instiga, conforme a autora Sueli Hounick, que é uma das pioneiras em trazer a metodologia da cartografia para o Brasil. Ela pontua que a cartografia propõe uma vivência do campo, em suas múltiplas dimensões, no movimento ético de porosidade e composição. Então, só para a gente entender o que é a cartografia nessa pesquisa. E aí, uma autora que trabalha com ensino de publicidade, que é a Juliana Peterman, ela sublinha 5 relevantes desafios para que a gente precise observar no campo da criação publicitária, que pertence ao o campo da publicidade brasileira. A gente precisa considerar 5 principais questões. A primeira delas é a ruptura com o paradigma de uma agência tradicional brasileira, uma agência tradicional de propaganda. A segunda é a criatividade só vem da diversidade, então a gente precisa considerar a diversidade.
a transformação do mercado como uma consequência do ensino. Então, quando a gente olha para o ensino, transforma ele, a gente vê resultados no mercado de trabalho. A renovação dos exemplos e das inspirações, então exemplos mais contemporâneos, mais criativos, né? A gente precisa fazer essa renovação do repertório, das referências, e por fim a publicidade ela está em constante transformação. Então, a partir disso, teoricamente, a gente consegue olhar para o que aparece na pesquisa. Então, todos os textos foram organizados, foi feita uma leitura flutuante do conteúdo dos textos, em média, uma ou duas laudas, uma ou duas páginas de cada estudante. E aí a gente chegou em três principais categorias e seis subcategorias. Então, a gente tem a primeira categoria que se chama expectativa versus realidade, onde a gente entendeu as subcategorias, as idealizações sobre o curso superior, ou seja, o que os estudantes imaginam sobre esse curso, e os desafios de ser estudante em publicidade. A segunda categoria se chama possibilidades profissionais. Então, quais são as possibilidades depois de se formar em publicidade e também apostas transdisciplinares, onde os estudantes conseguem, né, vivenciar outras experiências no design, na arte, na música, no cinema, para conseguir fazer uma formação mais transdisciplinar. E, por fim, a categoria criatividade, que a gente buscou entender quais são os sentidos que os estudantes dão para o termo criatividade e qual que é a relação da tecnologia e da criatividade. Como que a tecnologia pode contribuir, dificultar para o processo criativo. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de como que a gente organizou essa categorização. Então, cada cor, né, o verde, o azul e o rosa, cada um diz de uma categoria, e aí a gente foi organizando, foi enxutando o texto para a gente conseguir fazer esse tratamento qualitativo dos dados. Então, aqui a gente chega no nosso rizoma, no nosso platô final, né? Repetindo, então, as principais três categorias encontradas e as seis subcategorias que a gente verificou. E para a gente considerar, para a gente concluir, a gente aponta que a formação em publicidade ela é dinâmica, complexa e atravessada por diversos campos, como econômico, social, tecnológico. Os estudantes se experienciam diversos momentos de indecisões, afetos e possibilidades transdisciplinares, e acompanhar tantos processos é um privilégio enquanto professor do ensino superior. E para a gente finalizar, uma citação da Bell Hooks, que quando a gente usa o conhecimento dentro e fora de aula, a gente consegue desenvolver um relacionamento orgânico com o pensamento crítico, e a gente utiliza ele em todas as esferas da vida. Aqui são algumas referências que a gente trabalhou ao longo da pesquisa, e eu agradeço a atenção. Espero que eu consiga ter me feito compreensível. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro, por la presentación de su pesquisa. Vamos a continuar con el siguiente expositor. Si tienen preguntas para él, pueden dejar un chat. El próximo expositor es Fernando Zarco. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Argentina. Buenos días, México. Voy a compartir mi presentación. Bien, ya la Listo. estamos viendo. Gracias. Bueno, yo me llamo Fernando Zarco Hernández. Soy docente en la Universidad Pedagógica Nacional, son las siglas aquí de UPN, en la ciudad de Morelia, que está en el centro occidente de México. Y bueno, yo me quedé atrapado en la pandemia, por eso sigo utilizando, pues como la mayoría, supongo, tecnologías digitales para mi trabajo, porque tienen muchas facilidades una vez que las podemos aplicar. Y también pues muchos retos es lo que quiero compartir. Cómo estoy utilizando el B-Learning, que es el aprendizaje híbrido, o sea, presencial y virtual, en un curso de licenciatura presencial en mi
trabajo docente. Eh, bueno, además, esta investigación es parte de mi tesis doctoral porque pues me interesé tanto por estas tecnologías que hice un doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en una universidad virtual de la localidad donde vivo. Y les voy a comentar pues cuáles fueron los resultados de este trabajo que está pues ya casi finalizando. Eh, Primero los antecedentes. Pues como les comentaba, fue a raíz de la pandemia que empecé a ver la utilidad de estas tecnologías, la practicidad para adecuar mi trabajo a las sociedades del conocimiento, entendidas como estas sociedades ya no de la información, sino de cómo podemos aprender de en todo este mar de información en el que estamos inmersos e inmersas para poder obtener un conocimiento de ellas, que la información no sea simplemente números y datos, sino que los podamos aprovechar realmente para conocer algo sobre el mundo que nos rodea, sobre nosotros, y a eso me refiero con sociedades del conocimiento, y además mejorar las sociedades, perdón, las condiciones de aprendizaje del estudiantado, ¿no? Honestamente, pues mi primer necesidad fue usar las tecnologías para mejorar mi trabajo y sobre todo en aspectos administrativos, que creo que pocas veces hablamos de este aspecto de la educación, porque el rol docente está muy romantizado, ¿no? Está muy idealizado y eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces, yo sí les digo abiertamente, mi primer necesidad fue cómo le hago para producir más en menos tiempo. Entonces me han servido las tecnologías para automatizar tareas rutinarias y sin descuidar el aprendizaje del estudiantado. Por eso pongo estos dos aspectos como antecedentes. Mi objetivo general pues es aplicar esta modalidad educativa híbrida en un curso que doy en la licenciatura en pedagogía sobre investigación educativa en la universidad donde trabajo durante el semestre pasado, que fue cuando hice mi investigación mediante la metodología del pensamiento de diseño que voy a describir más adelante, para, como comentaba anteriormente, adecuar la práctica docente a las sociedades del conocimiento y mejorar las condiciones de aprendizaje del estudiantado. Como objetivos particulares, tengo problematizar los procesos de enseñanza y aprendizaje con base en el uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. O sea, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento son las TIC, según algunos autores, son las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al aprendizaje y al conocimiento, o sea, usadas con fines educativos. O sea, en realidad son las mismas tecnologías, lo que cambia es la forma en que las usamos, ¿no? Y eso implica tener conocimientos pedagógicos de didáctica para poder aplicarlas adecuadamente. Mi segundo objetivo particular fue adecuar el programa de un curso presencial de licenciatura a la modalidad educativa Blended Learning, utilizando el método de pensamiento de diseño. Y el último fue evaluar los alcances y limitaciones de esta modalidad en mi labor docente, ¿no? Eso fue como eh, lo que estuve haciendo durante pues, los últimos años, pero especialmente el último semestre, que fue donde sistematicé más mi trabajo para mi tesis. La metodología, les comentaba, pues es el pensamiento de diseño, que consiste en una metodología participativa y por lo tanto es innovadora porque toma en cuenta a los usuarios. Es una metodología que se utiliza para diseñar cualquier producto. Puede ser tanto unos tenis como un software, como en mi caso, pues un curso. Y mis usuarios, pues son los estudiantes, ¿no? Consiste en un proceso proactivo para llegar a nuevas soluciones de manera creativa y colaborativa. Entonces, constantemente implica estar consultando a los estudiantes, en este caso, para ver cómo están trabajando, si les está gustando la manera de trabajar, qué cosas se pueden mejorar y a partir de ahí ah, diseñar soluciones con base en la participación del estudiantado. Eh,
con el fin de llegar a soluciones pertinentes que generen un impacto positivo con muchas posibilidades en el ámbito educativo, porque no son decisiones que yo tomo unilateralmente como docente, sino que los estudiantes participan en la creación del curso, sobre todo en la manera de trabajar. Podría decirse que una metodología pues de investigación-acción, porque voy investigando y actuando con la participación de los estudiantes. Lo que obtuve fue que, bueno, trabajé con 3 grupos que tuve el curso pasado de la misma materia, de la misma asignatura, Introducción a la Investigación Educativa, de segundo semestre, de la licenciatura en Pedagogía de la universidad donde trabajo en el semestre pasado. Y esta metodología tiene 5 fases. Descubrimiento, que es identificar el problema o el desafío más bien, que queremos mejorar y mediante la consulta a los estudiantes. Después interpretar los resultados de esa consulta para después idear soluciones, experimentar con ellas y evolución implica evaluar los resultados de la solución planteada. Aquí, por ejemplo, yo utilizo la plataforma Classroom porque es la plataforma institucional de la universidad donde trabajo, pues con todo las aplicaciones del Google Workspace for Education, que creo que ya le cambiaron el nombre, pero bueno, me quedé con ese, que es el Meet, pues el correo electrónico de Gmail, pues todas las aplicaciones que van implícitas, ¿no? Los correos institucionales. Entonces, eso me dio como, aparte de la plataforma Classroom, todo un soporte de aplicaciones que puedo utilizar para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, un día de la semana íbamos a la sala de cómputo y yo ahí les ponía, ya tenían actividades en la plataforma que yo subía previamente, las trabajábamos en el aula de cómputo. Eso me permitía trabajar de manera personalizada con cada quien, porque hay estudiantes que pues tienen más conocimientos de tecnologías y avanzan más rápido, hay otros que tienen menos, entonces me podía enfocar con ellos y así ya no tenía que trabajar con todo el grupo al mismo tiempo, ¿no? Sino que cada quien trabajaba a su ritmo y eso pues lo agradecen mucho porque es una manera de trabajar más personalizada. Y en esta plataforma también les ponía eh, pues preguntas al finalizar cada unidad para ver qué desafíos estábamos encontrando y cómo poder mejorarlos con el método que elegí para trabajar. Por ejemplo, aquí les preguntaba qué te parecen los materiales y las actividades, si consideraban adecuada la manera de combinar lo presencial con lo virtual. Ah, porque les decía, un día de la semana vamos a la sala de cómputo y el otro día trabajamos en el aula para revisar los resultados de su trabajo. Bueno, ya se me terminó el tiempo, nada más les comento las conclusiones rápidamente, que estas tecnologías posibilitaron la implementación de esta modalidad híbrida en mi trabajo, lo que permitió mejorar tanto el curso como la interacción con el estudiantado, que fue una de las cosas que más solicitaron. Así que implementé actividades presenciales también fuera del aula, eh, porque la materia era de investigación, se prestaba para hacer este trabajo pues empírico y así, mediante un proceso constante y sistematizado, fui mejorando el curso reiteradamente. Todavía hay que hacer muchas mejores, pero seguiré trabajando con los siguientes grupos para afrontar los retos de nuestra era digital. Y aquí está mi correo por si alguien gusta más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Aprovecho tu ponencia para contar que el día martes tuvimos una comisión de educadores de perfil T del mundo que organiza Cristina Velázquez, donde hubo una persona justamente de Google, que usa Google Academics, donde explicó varias estrategias para que lo puedan tener especialmente a la inteligencia artificial Gemini como una aliada para los profes para poder economizar tiempo en un montón de cosas burocráticas e incluso dio otras ideas, así que cuando estén las grabaciones los invito a que lo vean, que creo que es una excelente herramienta para tener ahí de aliada. Vamos a aprovechar ahora a continuar con la siguiente expositora, que es Inés Juárez. Inés, ya puedes conectar tu cámara y tu micrófono, así podemos escuchar y ver tu Hola, ya está. Ahora voy a poner el video. Muy bien.
Si tenés presentación. No tengo Bueno, te escuchamos la entonces. cámara. Bien. Bueno, busco un poquito. ¿Estás muteada, Inés? A ver si... Ahí Ahí, está. ahí estoy. Sí, Ahí sí, me está. falta el video que no puedo encontrar. Bien. Inés, al lado del símbolo del micrófono está la cámara y ahí podés iniciar el video, así podemos verte. Eso es lo que no encuentro. Eso es lo que no encontrando. Igualmente no hay problema porque se escucha bien, así que si querés te escuchamos. Quizás cuando ingresaste no habilitó la cámara. Inés, ¿nos escuchás? Hola, Sí, ¿se te escucha? escuchamos, Inés. Sí, te Sí. escuchamos. En el marco de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral de nuestro país, de la República Argentina, se hace una investigación pretendiendo observar semejanzas y diferencias con la educación sexual en la Comunidad Europea. Como sabemos, en el sistema internacional, donde se ha trabajado la igualdad desde los derechos humanos, la comunidad y el sistema internacional ha incorporado leyes de protección contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia. Las Naciones Unidas en materia de derechos humanos procura garantizar cierta protección sobre la discriminación. Y la escuela, como dispositivo histórico, que es constructor de cuerpos sexuados, considera que estos cambios deben incorporarse y están, por supuesto, incorporados ya para implementar en los estudiantes. El nivel al cual me voy a referir es el nivel secundario, por lo cual voy a tomar en cuenta emergentes, realidades de adolescentes. ¿Cómo se tratan estos temas? ¿Cómo se trata la prevención con las ITS, las enfermedades de transmisión sexual, o embarazo adolescente, o leyes de protección para las alumnas embarazadas, o cómo se lleva adelante el tema de la currícula? Nuestro país ha avanzado en estos años, pero queda mucho por hacer. Tomé algunos países de Europa, 3 o 4, y se hizo un trabajo de campo. En España, comienzo explicando la realidad con España, y para poder entenderlo, cada país, más allá de las leyes en común que tienen entre ellos y que también tenemos nosotros, las leyes de género, influye la formación de cada país. Aquellos países donde tienen una fuerte influencia católica, como es España, por ejemplo, tienen las leyes de educación sexual, las llevan a cabo, pero sin embargo, cuando uno va a la praxis de la ley, la realidad es que las escuelas privadas o otras escuelas estatales no pueden dar una apertura al cambio, por ejemplo, de la familia. ¿Por qué? Porque mantienen la idea tradicional de la familia heterosexual. Entonces, por más que estén las leyes y se quiera hacer una apertura hacia determinadas cuestiones o valores, la realidad es que no está tan abierta ni la mentalidad ni la sociedad para hacerlo. Una de las cosas que se nota también es la diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas estatales. Eso es algo que también a nosotros en Argentina nos pasa con respecto a las escuelas religiosas y a las escuelas estatales. Entonces, lo primero que se cuestiona es la familia tradicional, heterosexual y patriarcal. Hay algunos países que tienen una fuerte formación machista, es decir, que no aceptan el matrimonio igualitario, no aceptan el aborto, y etc. Entonces, en España conviven las dos realidades. Convive la apertura de la diversidad sexual y la educación sexual y la prevención, pero también hay una resistencia por la formación tradicional católica heterosexual. Sin embargo, se trabaja en ambos ámbitos.
En Alemania, por ejemplo, la situación es completamente diferente porque la religión es la luterana, protestante, y la religión luterana acepta tanto el aborto como el casamiento igualitario, inclusive entre los clérigos. Por lo tanto, la sociedad alemana tiene otra apertura y aceptación, tanto de la educación sexual integral como de estas realidades. Por lo tanto, no hay mucha resistencia al colectivo. Se trabaja de manera diferente y está aceptado en la sociedad. Cambiando ahora más al norte, por ejemplo, en Polonia no hay una ley específica, abierta, de educación sexual integral. Y desde la legislatura hay resistencia y hay legisladores que se oponen porque no aceptan no solamente la enseñanza de estas situaciones o de estos cambios de leyes, sino que no dejan ni siquiera en algunos sectores que se enseñe para la prevención de las enfermedades, por lo cual hay situaciones de violencia, hay situaciones de marchas. También ha pasado acá en Argentina, ¿no es cierto?, que cuesta que convivan ambas educaciones. Y volviendo a Polonia, desde el Congreso y la legislatura ha habido esta resistencia para poder tener la libertad de enseñar. Entonces se ha enseñado de manera oculta o han buscado la forma fuera de la educación formal para poder llevar a cabo esto. En Inglaterra, por ejemplo, hay apertura. Está en la educación, la sociedad más abierta y la educación está legislada, pero como no son católicos tampoco en Inglaterra, son protestantes, dentro del protestantismo están aquellos que son más conservadores y aquellos que tienen otra apertura. Por lo tanto, aquellos padres que no quieren que sus hijos reciban la educación sexual en el colegio, porque algunos consideran que hay una perversión en la enseñanza. ¿Por qué? Porque en algunos de estos países se enseña desde la escuela la masturbación o el sexo explícito. ¿Qué es lo que permite la ley en Inglaterra? Que los padres le enseñen en su casa, que estén en la escuela, como Estados Unidos. Nosotros acá sé que hay gente en Argentina que ha como comprado y utilizado ese programa, donde se puede dar la escuela, digamos, la educación formal en el hogar. Entonces, en Inglaterra y en Estados Unidos es muy común. Sé que en nuestro país, en Argentina, hay poca gente que lo utiliza, pero sí hay, porque lo he visto y lo he leído y me han contado. No es popular, digamos, no se conoce mucho la parte legal acá en Argentina de esto, pero sí está considerado. Esa es la forma que en algunos países han encontrado la manera de que convivan ambas realidades. Y una cuestión importante que de la escuela como dispositivo histórico de los cuerpos sexuados tiene responsabilidad sobre la formación biopsicosocial y sexual de los ciudadanos. En Argentina, lo que me consta es que en secundaria, cuando nosotros hemos tenido estas disputas entre los colores del pañuelo verde y pañuelo celeste, sé que muchos profesores que están a favor del aborto han tenido alumnos que eran pro vida y los han humillado, los han discriminado, los han tratado mal en las clases, no respetando esa decisión. Entonces, entendemos que la ley y el espíritu de la ley, sea en Argentina o en estos países, en su letra dice que esta enseñanza y el disfrute de los derechos humanos sea sin distinción de raza, color, idioma, religión, opinión política o cualquier índole, origen nacional, social, posición económica. Pero esa es la escritura de la ley, esa es la ley, pero la praxis de la ley difiere porque falta el respeto por el que piensa diferente. Entonces creo que hay mucho camino por hacer, mucho por recorrer, porque si bien supuestamente esta educación incluye a todos, en la praxis excluye
muchas veces al que piensa diferente. Y evidentemente en Europa también pasa lo mismo. Es muy difícil aceptar al que piensa diferente, aún teniendo la ley. Y para terminar, quería comentar que nosotros tenemos en Argentina, para las adolescentes que han quedado embarazadas, para ayudarlas a terminar sus estudios, nosotros tenemos la ley escrita de las guarderías, pero no, hay muy pocas en el país, casi no existen. Sin embargo, por una cuestión y diferencia económica, en Francia y en otros países ellos tienen las guarderías para que las madres adolescentes sigan concluyendo sus estudios, lo terminen y dejan al niño en la guardería de la escuela. Obviamente que eso tiene que ver con lo económico, por supuesto, pero es una forma de hacer que terminen las trayectorias escolares. Por lo tanto, es interesante descubrir cómo muchas cosas, en este caso de educación sexual en Argentina, se están haciendo bien y llevando a cabo de una manera de vocación, con lucha, con propósito, a pesar de que no tenemos las mismas posibilidades de Europa. Hay aspectos de estos en los que no hay nada que envidiarle a los europeos, porque acá sí se hace prevención, el Ministerio de Salud Pública sí tiene programas con los cuales lleva adelante el cuidado de la salud biopsicosocial y sexual, y es importante, como dijo una de las compañeras, nosotros tenemos los ejes de la ESI, ¿no? Cuidar la afectividad, cuidar los derechos, cuidar el cuerpo, cuidar la diversidad, de que los docentes estén capacitados para poder llevar adelante las enseñanzas en estos ejes que tenemos. Y justamente tratar de que este espíritu de la ley, esta letra, sea una realidad en la praxis. Así que creo que hay mucho recorrido por hacer, pero también hay una alegría de saber que se están haciendo muchas cosas buenas en nuestro país también. Gracias. Gracias, Inés. Justamente ayer yo estaba en una clase donde, bueno, por algún motivo estaban comentando un alumno que la materia que menos le había gustado había sido ESI, por la manera en la que se le habían dicho de manera violenta. Y siento que lo que vos estás contando habla mucho del papel muy importante que tiene el docente y también de muchos de los temas que se tocaron acá, como la cultura del vínculo, las emociones que trabaja también. Flavia que estuvo contando, así que me parece como un tema muy importante no solamente llevar estos temas, la sociedad que grite para que estos temas también se impongan en el aula y que el docente esté capacitado para poder transmitirlos bien, ¿no? Así que Sí, bueno, lo podemos totalmente. debatir ahora después de Mónica, que va a ser la única expositora del día, la última expositora de esta comisión. Así que bueno, dejo ahí abierta la pregunta. Gracias. Mónica, Hola, ¿cómo estás? ¿querida? Pamela, gracias por este intercambio. ¿Cómo te Muy va? bien. Muy Bueno, bien, te escuchamos, Mónica. bueno, entonces ahora sí voy a sumar mi presentación. Bueno, mientras se va abriendo la presentación, a ver, voy a correrla acá un poquito. Mi nombre es Mónica Valenzuela, yo soy, a ver, voy a tratar, espérenme, ahí está, para ver si se puede abrir. Avísenme cuando se vea bien, pero lo estoy habilitando en este momento. Bien, ahí se está cargando. Genial. Lo vuelvo a subir. A ver. A ver, ahí salió. Ahí estamos. No. A ver, ahora No, tenemos dejaste de compartir, Mónica. Sí, ahí ya entro de vuelta. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Yo soy Mónica Valenzuela, doctoranda por la Universidad de El Salvador en lo que tiene que ver en ciencia en la educación. Soy magíster en educación, licenciada, y más allá de que mi área de expertise tiene que ver con la escuela, en este momento estoy trabajando mucho lo que tiene que ver en el nivel universitario. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Y se ve todo amplio? Si no, lo agrando. Sí, sí, se ve bien. Bueno, genial. Bueno, entonces la propuesta tiene que ver justamente con esto, con compartir un poco todo lo que se está trabajando o toda la idea de la que se está trabajando en función de las emociones y la evaluación, ¿no? Del aprendizaje y las emociones en el aula.
Esto no es menor, se está trabajando mucho en esto, así que acompaño a la expositora que hace unos momentos atrás, creo que era Flavia, si no me equivoco. Me podrás ayudar vos, Pamela, con el nombre, que no lo recuerdo. Sí, Eh, Flavia, que habla de las emociones del libro. Excelente. Entonces, bueno, Flavia venía hablando un poco de lo que tenía que ver con las emociones y bueno, yo lo que quiero traer es justamente la importancia de cómo las emociones y los sentimientos se evalúan o deberían evaluarse, y ahora lo voy a explicar, o se articulan y desempeñan un papel crucial en el aula y tienen una influencia significativa, por supuesto, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero un poco en función de esto, explicar qué es emoción y qué es sentimiento, ¿no? Porque tendemos a veces a unirlos y esto es interesante porque de esta forma podemos comprender mejor bien ambos conceptos, ¿no? Las emociones claramente son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos cuando, por ejemplo, se percibe un objeto, ¿no? Una persona, un lugar, un suceso, bueno, un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. Y en el desarrollo emocional, en la infancia y en la niñez temprana, progresa a lo largo de varias dimensiones. ¿Y cuál es la diferencia con los sentimientos? Los sentimientos son la interpretación que hacemos de estas emociones. ¿Tá? Entonces esta distinción me parece muy, muy buena para tener en cuenta porque de esta forma, entendiendo que es la interpretación de las emociones, el sentimiento, se puede regular mediante nuestros propios pensamientos. O sea, hay una regulación de los sentimientos. Y no es simplemente una emoción, sino más bien la conjunción de una emoción con un pensamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Bueno, las emociones son reacciones que ocurren de manera espontánea y automática, y los sentimientos son la interpretación que hacemos de estas emociones. Por ejemplo, una emoción podría ser a una persona, su pareja la acaba de dejar y se siente muy triste y no para de llorar. Ante esta situación, uno tiene una reacción inconsciente, automática, ¿no? Que vamos a poder controlar, que no vamos a poder controlar. Esta es una emoción. En cambio, un sentimiento es, por ejemplo, en este mismo caso, a través de unos días sigue esta tristeza y esta persona piensa que ya no va a encontrar a nadie más, que la va a hacer feliz, entonces piensa que se va a quedar sola, por ejemplo. Entonces esta misma tristeza ahora se convierte en un sentimiento. ¿Por qué? Porque se prolonga en el tiempo y se ha añadido el pensamiento a esta situación. Entonces esa persona ahora es consciente de lo que le pasa y ha hecho una interpretación de esta tristeza, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que las pequeñas emociones son las grandes capitanes en nuestra vida y obedecen sin darnos cuenta cuando se convierten en sentimientos. Esto lo trae Christian Van Gogh, me parece que es sumamente importante como para tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de acá podemos empezar a pensar qué es o cómo influye la inteligencia emocional, que me gustaba escuchar a Flavia, vuelvo a nombrarla, porque está solamente en 5 provincias. Imagínense lo importante que es esto que estuviera a nivel federal, a nivel en todo el país, para que esto se genere y empecemos a entender que la inteligencia emocional atraviesa y el aprendizaje en el aula, en la sala, en la escuela, en todo lo que tiene que ver el sistema educativo, en este caso que yo estoy trayendo. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Se refiere a esta habilidad de una persona para comprender, procesar, expresar sus propios sentimientos, así como para reconocer y empatizar con los sentimientos de los demás. Es una capacidad susceptible claramente de mejora, y más allá de la adquisición de conocimientos teóricos, su verdadero desarrollo se logra a través de la práctica. Entonces, hay que practicar la inteligencia emocional. ¿Y por qué es tan importante la inteligencia emocional? Porque es una habilidad. Y como habilidad es fundamental para establecer relaciones significativas con otros, con las personas. Y juega un papel crucial cuando uno se comprende a sí mismo, cuando uno sabe cuáles son sus necesidades
y revela, importa, cómo enfrentar los momentos difíciles en la vida. Entonces, la inteligencia emocional, más allá de que puede ser curricular a nivel escuela, claramente, esto es un bagaje o una mochila que nos vamos a llevar, y digo mochila en el buen sentido porque nos va a estar acompañando a lo largo de toda la vida, a lo largo de nuestra escuela. Entonces, no solo beneficia el desempeño académico y claramente el laboral a largo plazo, sino que también se convierte en un miembro más estable y colaborativo cuando podemos manejar lo que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional y cuando formamos parte de un equipo, ¿no? Y claramente esto está relacionado. Y entonces, ¿cómo se aplica la inteligencia emocional en la escuela? Y bueno, los educadores tenemos que empezar a modelar habilidades emocionales para que los alumnos se puedan expresar y manejar sus emociones de manera adecuada. Fomentando cómo, brindando siempre retroalimentación constructiva. Y más allá que lo voy a decir en unos minutos, esta alimentación constructiva tiene que ser inmediata. ¿Por qué? Porque de esta forma entendemos a un otro en lo que le está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, enseñar estrategias de resolución de conflicto, promover el diálogo abierto sobre las emociones en el aula, genera la oportunidad de aprendizaje. Y en este caso nosotros vamos a hablar de el error como una oportunidad, como una posibilidad. ¿Por qué? Porque el error como una oportunidad de aprendizaje y empecemos a dejar de castigar los errores, ¿no? Hay una evidencia muy interesante en donde la inteligencia emocional tiende a destacar, una alta inteligencia emocional tiende a destacar la facilidad de el mejor manejo de las emociones, el mejor manejo del estrés, la mejora de las relaciones interpersonales. Entonces, estas destrezas no solo son esenciales en el ámbito laboral, sino que si no se enseñan antes, no van a ser no se van a poder llevar a cabo de la mejor forma o manifestar de la mejor forma, o va a costar un poco más. Entonces, otorgarles a la escuela herramientas necesarias para reconocer y gestionar emociones prepara a los estudiantes para la vida futura. ¿Cómo se maneja y cómo dejamos de castigar el error, ¿no? Y empezamos a manejar, empezamos a tener un mejor manejo de las emociones y el estrés? Bueno, esto es un desarrollo que se presenta como una herramienta en donde los estudiantes pueden identificar y comprender y gestionar sus emociones, y esta inteligencia emocional puede identificar por qué y qué tenemos que tener en cuenta. Hay un estudio muy interesante de Rosser, del 2013, si no me equivoco, que analiza los efectos que se llevaron a cabo en un programa de educación emocional en escuelas secundarias, en donde estos hallazgos empezaron a subrayar la importancia de una estrategia eficaz para ayudar a identificar a los estudiantes y gestionar estas emociones de forma más saludable. ¿Y por qué mejora las relaciones interpersonales? Ergo, una cosa pegada a la otra, claramente. La inteligencia emocional, al desempeñar un papel importante en las relaciones personales o interpersonales, ayuda a generar, no sé, fortalezas en habilidades como la empatía, habilidades blandas, ¿no? Conexiones con sus compañeros, habilidades sociales, trabajo en equipo, ¿no? Esto que se llama muy hoy en día, o que está muy en boga hoy en día, que son las habilidades blandas. Solamente a modo de comentario, tener en cuenta estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional en la escuela. Hay programas, o sea que no es que todo sale de cero y digo, bueno, ¿y ahora cómo empiezo a gestionar todo esto? Bueno, hay programas de educación emocional, gracias a Dios, en 5 provincias, pero al mismo tiempo hay varios programas que pueden sostener y pueden ayudarnos a poder llevarlo adelante, ¿no? En donde los educadores puedan ejemplificar habilidades emocionales y de esta manera promover una retroalimentación constructiva, enseñar estrategias en lo que tiene que ver la resolución de conflictos y fomentar siempre el diálogo abierto. ¿Cómo modelamos y apoyamos a los educadores? Bueno, fundamental que quienes los lleven adelante hayan atravesado la instancia de aprendizaje de cómo gestionar la inteligencia emocional en la escuela, ¿no?
su propia gestión emocional y su habilidad para crear un entorno seguro y de apoyo, es crucial para que los estudiantes modelen este referato y que puedan apoyarse en los educadores. Y otra pata interesantísima es la colaboración con los padres y la comunidad. Cuando uno no puede hablar y estar solo en función de cómo llevar adelante la educación emocional, las familias son están muy abiertas y son muy demandantes, y lo digo bien, en la necesidad de acompañamiento a lo largo de todo el sistema educativo, porque necesitan, nadie aprendió siendo padre, y necesitan esta colaboración y de este enfoque para poder manejarlo y llevar adelante. Implicar a los padres en el desarrollo de la inteligencia emocional, como decía antes, significa también acompañarlos en el proceso, ¿no? Hablar con ellos, una participación activa, generar talleres, generar espacios para charlas y sesiones formativas e informativas para educar a estos padres a cómo poder acompañar a estos niños, establecer siempre, desde la escuela, ¿no?, alianzas con organizaciones comunitarias para, para poder enriquecer de esta manera la oportunidad, ¿no?, y el intercambio. Siempre hay centros de bienestar mental, ONG. Hoy sabemos cómo estamos como sociedad atravesando esta dificultad que tiene que ver con la salud mental. Bueno, esta pata de establecer alianzas con organizaciones comunitarias que nos dan feedback, nos dan contenido para poder llevarlo adelante a la escuela, no es menor. Y organizar siempre eventos, ¿no? Eventos y actividades que promuevan esta conciencia emocional. No quedarnos solamente con la posibilidad de cómo presentarlo o cómo llevarlo adelante y no ponerlo en marcha, porque si no lo ponemos en marcha, el otro no lo sabe cómo empezar o cómo avanzar. Mónica, Entonces, perdón, se cumplieron los 10 minutos, si querés ir cerrando la presentación. ok, ya me enganché, viste que yo ahora me puse a hablar y no paro más. Bueno, simplemente el error como oportunidad de aprendizaje es esto: generar motivación, generar una retroalimentación, una evaluación, y cómo esto está todo relacionado para poder impactar en las emociones positivas y el bienestar emocional. Solamente para ir cerrando, tener en cuenta, bueno, un poco los errores como fuente de aprendizaje, la motivación, honrar el error, dejar clase que está permitido esto de equivocarnos, porque bueno, venimos de una cultura escolar en donde el error no estaba permitido, y equivocarnos nos enfrenta a una posición muy incómoda y muy molesta. Y a partir de acá, simplemente entender que la educación emocional es el aspecto, o es uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta la educación de los alumnos para una base en un desarrollo socioafectivo para generar y potenciar la personalidad y la propia identidad de cada uno. Dejo las actividades, pero a modo solamente introductorio, para que sean leídas y puedan en la grabación acceder, y con esto doy cierre a mi ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por suerte nos quedan unos minutitos más para que podamos agregar algo. Yo vi que en el chat hubo mucho movimiento, casi todos los que estuvieron hablando y respondiéndose son expositores, así que tienen ahora los micrófonos a su disposición, si quieren ampliar un poquito más o hacer estas preguntas para que después también se puedan escuchar en la grabación las respuestas. Los invito a que lo hagan. Fernando, veo que levantás la mano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas, todos. Yo quiero preguntarle a Flavia si sabe cuáles son las diferencias de En Vivo con Atlas T, porque nunca había escuchado de este software de análisis cualitativo. Gracias. No entendí bien la pregunta. Sí que sí, ¿cuál sería como la diferencia entre En Vivo y el Atlas T, que es como más popular, ¿no? Claro, Son... no. En realidad es un programa que me proporcionaron en la facultad, porque en realidad este programa en vivo es bastante caro, se paga en dólares, y si uno lo quiere hacer, por ahí es como que tiene una especie de créditos, como lo que tienen, bueno, ahora casi todos los programas.
Entonces, lo que se hace es cargar todos los datos de las palabras que vos, cargar el Excel, digamos, y automáticamente la frecuencia de las palabras que se hace, forma nubes de palabra o conglomerados de palabras, o yo no lo puse ahí en el Power, pero hace asociaciones semánticas también, y que terminan demostrando de alguna manera, pasando los datos cualitativos a una especie de cuantitativos donde se muestran claramente y al compararse y hacer el cruce de datos automática es genial. Pero no, ese programa que vos me decís, yo no lo conozco. Me dijeron, no podías usar Menti o podés usar tal, pero este en vivo es muchísimo mejor. Lo que Muchas uno tiene gracias. que ir es limpiando todos los datos, porque hay palabras que no tienen sentido cuando los encuestadores responden, y también cuando los entrevistados, que fueron 6, en las respuestas también no tienen sentido, entonces el programa no lo toma, entonces tenés que vos buscar cada uno de los nodos como para analizar. Por ejemplo, lo que yo analicé es el afecto, el querer, la afectividad, entonces la relación con el alumno. Entonces, en cada uno de esos nodos, la frecuencia de las palabras, la mayor frecuencia, mayor porcentaje, es lo que aparece en la nube. Está muy bueno. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Polina, vimos que hiciste algunas preguntas en el chat. No sé si las querés repetir acá para que las puedan escuchar las personas que escuchan la grabación después. Ok. En realidad, bueno, yo a ver que retomo lo que había preguntado, era como una secuencia, ¿no? De preguntas, porque a partir de estos datos que había investigado Flavia, quería saber cómo habían continuado, si habían sido compartidos, ¿no? Con los docentes, si a su vez, bueno, cuál había sido el formato para compartir esto, si en un taller o en una reunión, o bueno, así como y a partir de eso, cuál había sido la respuesta, ¿no? O el impacto que quizás, bueno, como que continúa la investigación, ¿no? Como para entender cuál es el impacto a partir del trabajo. Y bueno, ahí Flavia, Claro, claro, sí, ahí más o menos te respondí. En realidad, sí, yo solamente pude compartirlo nuevamente con los docentes que fueron entrevistados, a título informativo de lo que obtuve con el programa y bueno, cruzando los datos, pero en realidad mi idea era hacer un taller para poder hacer una capacitación, no, en realidad no un taller, una capacitación docente con estos datos. No tuvimos tiempo porque yo esto lo terminé de armar en marzo, compartiendo y bueno, en los pocos tiempos, pero no. La verdad que todavía no. Mi idea es, como te digo, tratar de hacer una capacitación para difundir estos datos y bueno, y poder trabajarlos en la escuela también. Nosotros tenemos un claro, grupo en la escuela de docentes donde, digamos, por ahí de palabra o por ahí a través de WhatsApp o a través de el Drive nos compartimos los trabajos, pero en realidad más de eso no. Lamentablemente no. Yo lo compartí con mis compañeros de la universidad, ellos lo compartieron a su vez con otros compañeros, pero todavía no. Y además hay un montón más porque, bueno, yo lo reacoté, pero la verdad que es mucha la información obtenida y muy buena, me parece a mí, me parece que estuvo bueno, eh, y que me parece que hay mucho más para trabajar. Y bueno, se relaciona con lo que dijo Mónica, también un poco lo que dijo Cintia, el tema de las pantallas, porque yo leí mucho para hacer la discusión de los resultados, lo de Rojas, esta P, lo que tiene que ver con las neuronas espejo. Me metí mucho en el tema de la diferencia entre emociones y sentimientos. Después fui descartando un montón de información porque la verdad que es muy amplio, y también hay a nivel nacional solamente esas 5, en la provincia de Buenos Aires está como ahí latente para hacerse lo que es la ley de educación emocional, pero en la provincia y acá
en las escuelas privadas ya se está trabajando. Esto también lo que dijo Mónica de las habilidades, Mónica, y ay, se me olvidó. Lo que es habilidades para la vida, lo que tiene que ver con Habilidades lo blandas, que es, ¿eh? habilidades blandas. Claro, Bolina, vos dijiste lo que tiene que ver con, porque se me fue ahora, pero bueno. Sí, esas competencias claves, ¿no? Bueno, como que yo siento que todos estamos hablando un poco como, ¿no? De lo mismo desde diferentes lugares, ¿no? Como que las preocupaciones para mí se comparten. El Hay aprendizaje algo que es basado muy en fuerte. proyectos que vos dijiste, yo Sí. cuando arrancó, lo empecé a Mm. trabajar un montón. Es más, de hecho tengo otros proyectos que no tienen que ver con la tesis, tienen un montón de educación ambiental y demás. Y bueno, y esta cuestión del vínculo y esta cuestión del afecto o la diferencia entre hasta dónde llegamos con lo afectivo, con el querer y con el amor docente, como dijo por ahí Fernando, eh, ¿hasta qué punto? Bueno, hay un montón para trabajar, o sea que yo creo que esto es un poquito, un aporte muy pequeño y humilde para poder seguir trabajando. Está buenísimo. Gracias, ¿eh? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera agregar algo también sobre su exposición? Cintia, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, no, yo quería agregar algo sobre la exposición de las chicas sobre la inteligencia emocional. Justo me acordé de una tesis que hicimos con una colega que nos costó mucho conseguir información que sea del país, ¿no? Porque como dijeron, había muy poquitas provincias que lo estaban trabajando. De hecho, un manual que me bajé, no conseguí nada de acá de Argentina, era de México, donde daban actividades sobre cómo desarrollar y trabajar en el aula las emociones. Y de hecho, eh, me tocó trabajar como maestra integradora con un niño autista, practiqué algunas de las páginas de los manuales adecuadas a la edad de él, ¿no? Porque hay para diferentes edades, diferentes grados, ¿no? Diferentes años de escolares, sobre todo de primaria, y me funcionó muy bien. O sea, algunas de las actividades que trabajamos me funcionó muy bien y la verdad que él las aplicaba y estuvo muy bueno. Y esto de que hablaban del proyecto para que se, se pueda desarrollar en las escuelas es súper importante, porque es muy importante ver todo el contexto del alumno, ¿no? Esto de que pueda manifestar sus emociones, de que tenga un autoaprendizaje para reconocerlas y reconocerlas en los demás, ¿no? Esto también va a dar un acercamiento entre el grupo de pares y también esto del bullying y todo eso a través de la manifestación de las emociones, yo creo que también se puede trabajar y que va a dejar de estar presente, pienso yo, porque va a haber otro tipo de acercamiento, otro tipo de vínculo. Y el tema de los celulares y todo eso es como que, como yo decía, la parte social se ve afectada, porque ya como que no se hablan entre ellos, sino que por ahí salen al recreo, están todos, cada uno con su celular, porque es el único momento que los dejan usar en el celular en la escuela también, pero es como que está cada uno con su celular viendo una cosa y no se hablan entre ellos. Eso nada más quería decir. Te pregunto, ¿vos conocés el trabajo de Marian Stapé, que también lo nombró Flavia? No tuve la oportunidad, pero lo anoté porque lo quiero investigar. Me Sí, encantó. porque ahí ella explica, ella es psiquiatra y explica que, bueno, que justamente el uso del celular en los niños es totalmente adictivo por una descarga de dopamina, que ella la explica mucho mejor que yo, Sí. pero te va a dar muchas más herramientas para comprender. Y bueno, de las últimas cosas que yo escuché es que estaban intentando hablar con los padres, y bueno, muy importante también incorporar a las familias para que en el momento de la escuela los chicos no usaran los celulares y que lo sepan desde la casa porque justamente dicen, bueno, yo no se lo dejo usar a mi hijo del colegio, pero otra mamá lo deja, entonces empiezan a ver estas diferencias. Exactamente. Y bueno, justamente para que estén desde ya todas las familias de acuerdo, porque estaba generando que los chicos no se vinculen entre ellos, con todos los problemas que esto genera, ¿no? En la sociabilización. Así que yo se los recomiendo, ahora les voy a escribir el nombre acá en el chat. Hay Sí, muchísimo por favor. material de ella en internet. Justo Flavia lo trajo y cuando vos estabas, tu ponencia fue primero hablando sobre esto, me acordé de ella y después, bueno, justamente la nombró. Así que ahora les voy a escribir el nombre. No sé si hay alguien más. Ahí está, ahí lo escribió la Bien, moderadora muy Marina. bueno.
Y Genial. además, justo con el alumno que yo estaba trabajando, es un alumno, bueno, que tenía autismo y justamente estaba afectada la parte social. Entonces, era bastante difícil también. Y encima era un nene que no tenía celular, que no manejaba el celular, su mamá no lo dejaba. Y bueno, después de un tiempito, como los compañeros le insistían para hablar por WhatsApp, le compraron el celular, pero es un tema, me encantaría hacer talleres en los colegios, voy a ver si lo puedo organizar, Bueno, para yo te reflexionar recomiendo sobre porque esto. justamente ella lo que hace es crear metáforas o formas de contárselo para su hijo. Entonces, ella explica que la descarga de dopamina son como bolitas y que generalmente, bueno, uno con las actividades normales te tenés una o dos bolitas que te descarga dopamina, pero el celular es como una lluvia de bolitas, ¿no? Claro, Entonces, como que, claro, después lo demás ya no te genera ningún placer y solamente estamos ahí en el celular. Así que es súper interesante también para que se pueda comunicar en clase el mensaje. Eh, sí. Les paso a todos, en general es muy interesante lo que ella cuenta. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo más, que quiera hacer algún comentario sobre alguna exposición propia o de los compañeros? Yo podría agregar, les podría comentar al respecto de la educación emocional en las provincias. Hay, en la provincia de Misiones, en donde están más preparados, digamos, hay un cuadernillo, hasta armaron cuadernillos para trabajar con el respecto de la educación emocional. Entonces, bueno, es como, digamos, el modelo a seguir para las demás provincias, si bien cada provincia tiene, pero que está muy bueno, se lo pueden buscar. Es un cuadernillo de Rebollo y Blaucot, son las autoras que están trabajando con eso. Y a nivel, como que es muy famoso, es Maliasi o Malisi, no me acuerdo bien. Lucas Maliasi Malisi está trabajando mucho en educación emocional y aparte tiene Instagram, o sea, tiene mucha llegada a través de la pantalla. Ese también. Perfecto, bueno, hemos compartido mucha información. Si ustedes quieren, pueden escribirme al mail o, bueno, si alguno quiere compartir su presentación o necesita la presentación del compañero para algún trabajo, porque la verdad es que hay investigaciones muy ricas, pueden escribirme y los pongo en contacto para que, bueno, puedan ampliar ahí su red y, bueno, los trabajos también puedan potenciarlos y verlos en la práctica, que es lo lindo de Interfaces, que se forman un montón de alianzas, incluso entre otras provincias y otros países. Los invito también a todos a seguir participando de estas charlas que tenemos hoy todavía dos más, en el día de mañana una más, y después van a estar subidas a nuestro canal de YouTube, así que todo lo que no pudieron quizás anotar o si alguna por estar en simultáneo se la perdieron, la pueden volver a ver. Por mi parte, ha sido un placer enorme tenerlos a todos acá y haber compartido tanto conocimiento y experiencias. Muchísimas gracias por la generosidad de compartir sus proyectos y su tiempo con nosotros. Espero que haya sido tan enriquecedor para ustedes como para mí. Y bueno, espero verlos de oyentes en alguna otra comisión en breve. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Pamela y Marina, por el Gracias. tiempo y y un lujo para todos los expositores. Sí, Felicitaciones. sí, sí. Muchísimas gracias por compartir conocimiento. Muy Chao, bueno. hasta luego a todos. Gracias a ustedes que son los que hacen verdaderamente Interfaces.